Procesos de ETL de diferentes orígenes y centralización es la práctica número 2 del curso de Seminario de Sistemas 2 con el ingeniero Luis Betorazzi y los auxiliares Jerry Osorio y Rigoberto Obregón. Nuestros nombres son María Eugenia Quemé, con carnet 2007-14293, y Álvaro José Donis, con carnet 2007-14957. Introducción. La práctica consiste en comprender los procesos de extracción de datos de diferentes orígenes y centralizarlos, haciendo uso de un proyecto de Integration Services mediante Web Service. Los diferentes orígenes de datos serán archivos de texto plano y el uso de base de datos SQL Server. Descripción de la práctica. A continuación veremos la creación y descripción de cada uno de los componentes que fueron requeridos para realizar la práctica. Bien, para la realización de la práctica haremos uso de los siguientes elementos. Como gestor de base de datos utilizaremos SQL Server. En él hemos creado dos tablas, alumno y alumno analítico. La tabla alumno contendrá los datos provistos en el archivo CSV. Como podemos ver acá, ya tenemos cargados los registros. La tabla contiene los campos ID de alumno, carnet, nombre, curso, nota y resultado. Cabe mencionar que esta tabla no cambiará en sus datos, es decir, permanecerá con los datos cargados originalmente, que fueron 194. De igual forma, la tabla alumno analítico contiene los mismos campos. El ID del alumno, carnet, el nombre, el curso, la nota y el resultado. Esta tabla será la que estará cambiando constantemente según lo indique el proyecto de Integration Service. Ahora veremos la estructura de los archivos de texto que serán la entrada para nuestro proyecto de integración. El archivo contiene la siguiente estructura. En la primera línea, el encabezado, como primera parte, el nombre, el curso y la nota. Como podemos ver acá, se muestran los registros que contiene el primer archivo de texto. De igual forma, el archivo notas 2 y el archivo notas 3. También haremos uso del proyecto de Web Service. El Web Service será consultado para verificar la nota de los estudiantes. Tal proyecto lo podemos generar desde el archivo, desde la parte File, y tenemos acá el proyecto Web Service Application, Web y Web Service Application. Damos un nombre y una carpeta en la cual se alojará nuestro proyecto y seleccionamos OK. En este caso nosotros ya tenemos un proyecto creado de Web Service, que lo podemos ver acá. Está escrito en lenguaje C# y este es su código. Cuando se genera el Web Service, automáticamente C# nos creará un método de Hello World. Este podemos dejarlo acá o podemos borrarlo, depende de su elección. Nosotros implementaremos el método resultado, el cual recibe como parámetro un entero que será la nota a comparar, y el Web Service contestará. Si la nota es menor a 61, retornará la cadena reprobado. De lo contrario, retornaremos aprobado. Una vez generado el código, procedemos a probar. Para ello solo damos play acá y veremos que en el browser nos despliega la siguiente página. Aquí tenemos el nombre de nuestro service, que en este caso es Service 1, y acá tenemos la lista de los métodos. Tenemos el Hello World y nuestro método
resultado. Si lo queremos probar, accedemos al link, ingresaremos un valor, en este caso 96, y le daremos invoke. Veremos que el web service nos ha contestado aprobado, dado que la nota fue mayor a 61. Bien, por último, para el servidor FTP hacemos uso de FileZilla. Previamente lo tenemos instalado y procederemos a crear un usuario con el cual podremos publicar la bitácora resultante de nuestro proyecto de integración. Para ello, ingresamos a Users y en esta pestaña general podremos realizar la creación de nuestro usuario. En este caso ya tenemos un usuario creado, como podemos ver aquí. Para agregar un usuario, únicamente añadimos mediante esta opción Add, generamos un password para el usuario. Asimismo, tenemos que hacer uso de la compartición de folders, que la tenemos en la pestaña Shared Folders. Acá seleccionamos la carpeta que queremos compartir. En este caso se llama C Server FTP. Y al seleccionarla vemos que la carpeta tiene permisos de lectura, escritura, de borrado y de agregado. Una vez configurada esta parte, seleccionamos OK y el servidor nos responderá que la cuenta se ha creado. Ahora, para probar si nuestro servidor FTP está en línea, regresamos a nuestro browser y escribimos FTP y la dirección de nuestro servidor, que en este caso sería nuestro localhost en 127.0.0.1. Como podemos ver, nos pide el nombre de usuario y la contraseña. En este caso, nuestro usuario era y ingresamos a nuestro servidor. Aquí vemos la carpeta que está publicada. Bien, ahora pasaremos a revisar el proyecto de Integration Service. Como podemos ver del lado derecho, tenemos el esquema general que seguirá el proceso de integration. De este lado tenemos las variables que utilizaremos dentro del esquema. Tenemos la dirección de procesados. Con esta variable tendremos a dónde serán enviados los archivos una vez que hayan sido procesados. El path del archivo, esto únicamente nos servirá para saber dónde se encontraba el archivo de origen. Nuevos significa el nombre que le daremos al archivo una vez que haya sido procesado. El nombre del archivo será el nombre original que tenía el archivo. El full path será la variable que contendrá la dirección completa del archivo, incluyendo su nombre. La extensión nos servirá para saber la extensión del archivo. En este caso sería .txt. Y la variable bita, que será el nombre de la bitácora, del archivo bitácora que generaremos. En este caso se llamará bitácora.txt. Ahora pasamos del lado del esquema. Los elementos que utilizamos en este caso son un for each loop container, un script task, dos data flow, un file system task y un FTP task. El proceso que sigue este diagrama en general es el siguiente. Por cada archivo que tengamos en nuestra carpeta de archivos de texto, podemos ver acá son 3, por cada uno de esos archivos se ejecutarán los componentes que están adentro del for each loop container.
El script task nos servirá para obtener la dirección de cada uno de los archivos que ahí se encuentran. La unión de información acá será en la que haremos la extracción de los datos de cada archivo y realizaremos su respectivo match con los datos en la base de datos. Una vez generado el match, pasaremos a actualizar nuestra bitácora, en la cual registraremos que el archivo fue procesado, obteniendo quién lo hizo, a qué hora se hizo y cuál fue el nombre del archivo procesado. El componente File System Task nos servirá para hacer la transferencia de archivos entre carpetas, al mismo tiempo que cambiamos el nombre del archivo. Una vez que se ha ejecutado el proceso para cada uno de los archivos contenidos en la carpeta, se procederá a publicar la bitácora en el servidor FTP mediante el componente FTP Task. Bien, ahora procederemos a explicar de forma más detallada cada uno de los componentes utilizados. Iniciaremos con el componente ForEachLoopContainer. Para ver las propiedades de este componente, lo seleccionamos primeramente y damos clic derecho, Edit. En esta ventana se mostrarán todas las acciones que puede realizar el componente. Nos desplazamos a la pestaña Collections y acá veremos la sección Enumeration Configuration. Acá vamos a seleccionar el folder que usaremos como fuente para nuestro ForEach. Aplicando la opción Browse, seleccionamos la opción que en este caso podemos ver que es práctica 2 y indicaremos que queremos que seleccione por cada uno de los archivos que coincidan con la extensión txt. De igual forma, en la variable mappings seleccionamos fp archivos, la cual habíamos creado acá, que será la que obtendrá el path del archivo que en ese momento estemos leyendo. Le damos OK una vez seleccionadas estas opciones y tenemos configurado el ForEachLoopContainer. Ahora veremos el script task. De igual forma, clic derecho sobre el componente Edit y tendremos las opciones. Como pueden ver acá en la pantalla, en la sección de script, acá en Read Variables vamos a seleccionar las variables que utilizaremos posteriormente en el código del script. Para seleccionarlas, damos clic acá en los tres puntitos y se nos mostrará la ventana en la cual nos desplegará tanto las variables del sistema como las variables que nosotros hemos creado. Acá podemos ver que tenemos seleccionada la extensión del archivo, que nos servirá, el full path del archivo, que es la variable que configuramos en el ForEachLoop. De igual forma, el nombre del archivo, nuevos, el path del archivo, los procesados. Okay. Una vez que seleccionamos las variables necesarias, damos OK y se mostrarán acá. Ahora pasamos a editar el código del script. Esto lo hacemos con la opción Edit Script. Seleccionamos y se nos desplegará el código que se ejecutará cuando se corra el script. En este caso, nuestra sección de código a revisar es esta. Primeramente, en una variable de tipo string vamos a capturar el valor de la variable full path archivo. Ahora, mediante una variable entera, vamos a delimitar la cadena mediante las diagonales con el método lastIndexOf. Esto nos devolverá la posición de la última diagonal que encuentre en toda la cadena. El string path estará conformado desde el inicio de la cadena, que será la posición 0, hasta lo que nos indique la variable post. Acá hemos obtenido únicamente la ruta para llegar al archivo. El string name será
lo conformado desde la variable post hasta el final de nuestra cadena, obteniendo únicamente el nombre del archivo. Ahora procederemos a obtener la extensión de igual forma. Con el método lastIndexOf encontraremos el punto y la extensión estará dada desde la última posición del punto hasta el final de la cadena. Ahora procedemos a setear los valores a nuestras variables: la extensión del nombre, el nombre del archivo que hemos puesto como name, el path del archivo como path. Ahora vamos a proceder a conformar el nuevo nombre que tendrá el archivo una vez que haya sido procesado. Para ello setearemos el valor a la variable nuevos de la siguiente forma: tendremos procesados, que únicamente es una cadena procesados, agregando la cadena procesados, como pueden ver acá, el nombre del archivo, que es el que traemos desde acá, el name, y agregamos la extensión .txt. Una vez que hayamos generado nuestro código, vamos a proceder a darle acá View. Nosotros previamente ya hemos construido el proyecto, entonces no vamos a volver a construirlo, pero únicamente le dan acá construir y les indicará que el proyecto fue construido exitosamente. Cerramos la ventana y hemos terminado con la configuración del script task. Ahora les explicaré el primer data flow, que le pusimos de nombre unión de la información. En él podemos ver que hay 5 componentes: un flat file source al que le pusimos archivo de texto, un componente script component al que pusimos web service, un data conversion, un lookup, fuzzy lookup, al que le pusimos match del 75%, y una OLEDB destination que le pusimos de nombre alumno analítico. Vamos a revisar cada uno de ellos. Empezaremos por el archivo de texto, que es un flat file source. A este debemos de ponerle una conexión. En Connection Manager debemos poner una conexión. Este ya tiene una conexión llamada conexión, pero vamos a explicar cómo crear una nueva. Le damos en New, aquí ponemos nueva conexión de nombre. En el file name ponemos cualquier archivo, por ejemplo de los archivos de texto, notas 1. ¿Okay? Vamos a decir que la primera fila es los nombres de las columnas. Aquí podemos ver que están todos los datos ordenados en el preview. Ok, y le damos preview, podemos ver los datos y le damos ok. Bueno, luego nos vamos a la conexión que creamos, que se llama nueva conexión. Ahí está. Y miramos en sus propiedades. En el connection string pusimos esta dirección, ¿verdad? Pero como esto va a ir variando, lo tenemos que borrar. Borramos. Entonces nos vamos a expresiones y aquí buscamos la propiedad connection string. Esta va a ser dada por la expresión el user full path del archivo. La arrastramos aquí, evaluamos la expresión, si no hay ningún error, ok. Después de haber hecho esas modificaciones con la conexión, vamos
a ver las columnas que nos saca, y como podemos ver, sí se mapeó bien, porque tenemos el nombre, el curso y la nota. Le damos OK. Ahora, para explicar el web service, vamos a crear uno nuevo desde el toolbox, que sería un script component. Uno de estos. Aquí pregunta que si lo queremos para source, destination o transformation. Nosotros vamos a escoger la que está aquí, transformation. Le damos OK. Aquí van a haber errores porque no tenemos un componente que le esté pasando datos como parámetro. Entonces vamos a eliminar esta relación por un tiempo para poderla mapear aquí y poder explicar el funcionamiento del web service. Bueno, le damos doble clic y ahora ya nos podemos meternos al editor. Bueno, estamos en el input, en los inputs y outputs. Podemos ver que no tenemos nada en los inputs y nada en los outputs. Esto es porque para los inputs debemos de seleccionar todos los inputs o todas las columnas que se nos mapearon del componente anterior del archivo de texto. Bueno, ahora vamos a crear una nueva output. Le vamos a poner de nombre result y va a tener de tipo de datos, va a ser de tipo string, y el len se lo dejamos igual. Connection managers, vamos a agregar una nueva y vamos a poner la que creamos anteriormente, la que acabamos de crear, nueva conexión. Ahora sí vamos a editar el script. Esto es lo que podemos ver. Vamos a agregar una nueva referencia web para poder consumir el web service. Copiamos la URL de nuestro web service de la página principal, lo pegamos y vamos. Aquí se nos despliega la página principal de nuestro web service, al que se le pone como el web reference name, se le pone por defecto localhost, así lo dejaremos, y le daremos add reference. ¿Okay? En el object browser vamos a buscar a localhost. Podemos ver que aquí está, lo copiamos y lo vamos a usar en nuestra clase principal. Ok, listo. Ahora vamos a escribir en este método input 0 process input raw. Vamos a crear una instancia de nuestro servicio, service 1, es nuestro web service. Y vamos a crear una variable string que se llama resultado, la cual va a tener el resultado del método resultado. Como podemos ver, ya que mandamos a llamar, ya que pusimos como inputs a nota, nombre y a resulta nota, nombre y curso, los podemos acceder desde el input buffer raw. Como nota no es de tipo entero, lo vamos a convertir. Listo. Ahora
en la variable result vamos a poner resultado. Okay. Ahora no se les olvide, bueno, esto sería todo, que no se les olvide guardar los cambios y en build presionamos build. Si todo marcha bien, como pueden ver aquí, ya no existe ningún error. Nos salimos de aquí. Okay, esto sería todo en el Script Transformation Editor. Okay. Como podemos ver, ya no nos tira ningún error aquí. Y esto es esto es lo que realmente hace aquí es donde realmente se consume el web service. Así que lo eliminamos para continuar con la explicación y volvemos a conectarlo con el web service que teníamos antes. Como podemos ver, están todas las conexiones, solo que esta tiene como conexión y está todo igual como lo que la habíamos creado anteriormente. ¿Okay? Bueno, el siguiente componente a explicar sería Data Conversion. Le damos Edit. Como su nombre lo dice, este solo sirve para convertir de un tipo de dato a otro. El input column, como podemos ver, son las columnas que traemos de nuestro web service, de nuestro script component, nombre, curso, nota y resultado. Ahora el campo result, y se les da un output, un alias de output, ¿verdad? Copy of nombre, copy of curso, copy of nota y copy of result. Así que, y los vamos a cambiar justo como lo tenemos en la base de datos. Los varchar los dejamos de tipo string, de tstr, y con las mismas longitudes que lo tenemos en la base de datos. La nota ahora, o sea, sigue siendo un tipo de dato numérico de precisión 18 a escala 0, y el resultado es un string de longitud 30. ¿Okay? Ahora vamos con el match o el lookup, fuzzy lookup, y le damos edit. Aquí como podemos ver, nos hemos conectado ya con la base de datos que explicamos anteriormente. El reference table name va a ser alumno, es ahí donde se encuentran los datos que se generaron, los datos que estaban en el CSV ingresados ya, los 194 datos. Aquí en columnas, como podemos ver, vamos a hacer el match. Le damos aquí create relationship. Como podemos ver, aquí ya tenemos la relación de copy of nombre. El input column es copy of nombre, lookup column va a ser nombre. Estas son las que se van a revisar. Mapping type le vamos a dar fuzzy, hay también exact, pero nosotros le daremos fuzzy. Conversion flags le daremos ignore case, ignore non-spacing characters, y la similaridad es del 75%. Ok, listo. Vamos a escoger de este lado todos copy of nombre, copy of curso, copy of nota y copy of result. Y de este lado solo queremos el ID del alumno, el carnet y el nombre. No nos interesan los demás datos porque obviamente queremos los nuevos datos para que sean ingresados en la base de datos, y no nos interesan los demás datos con los que se hace el match. Solo traer estos datos que escribimos anteriormente. Esto es todo lo que hay que hacer. Le damos OK, y ahora miramos la OLDB destination. Aquí se hace una conexión a la misma base de datos, pero ahora es alumno analítico, donde no hay ningún dato.
podemos ver en los mappings que en ID alumno no le tenemos nada porque se va a generar automáticamente, y tenemos carnet con carnet y nombre, curso, nota y resultado con copy of nombre, copy of curso, copy of nota y copy of resultado que teníamos anteriormente. Vamos OK, y estos serían los componentes del primer data flow. Bien, ahora veremos la configuración del segundo data flow bitácora. Editamos y veremos que tenemos el componente script component y un flat file destination. Veremos la configuración del script component. Editamos. En la pestaña de script iremos a la sección custom properties y en el apartado read only variables haremos la selección de las variables que utilizaremos en el código que mostraremos posteriormente. Seleccionamos las opciones y dado que es una bitácora haremos uso de las variables del sistema. ¿Qué variables? Utilizaremos el container start time para controlar la fecha en la que el archivo fue procesado, el path del archivo que será el fp archivo. También tenemos el username para saber qué usuario procesó el archivo. Una vez seleccionadas, damos OK y han quedado registradas. Y haremos uso de la variable vita, que como recordarán es el nombre del archivo que contendrá los registros de la bitácora. La seleccionamos de igual forma y le damos OK. Ahora cambiaremos a la sección Inputs and Outputs. Esta sección nos indicará cuál será el resultado producto de este componente. En este caso nos desplazaremos al primer nodo del árbol Output y indicaremos que nuestro componente tendrá 3 columnas de salida, que serán el usuario que procesó el archivo, la fecha y el nombre del archivo procesado. También deberemos indicarle un tipo de dato para esta columna. En este caso, usuario, como es un nombre, le daremos un string de una longitud de 100. Cabe mencionar que debe hacerse para cada una de las columnas de salida. De igual forma para la fecha, un string 200, y para el nombre del archivo, de igual forma string de longitud 300. Para agregar una columna, únicamente seleccionaremos la opción Add Column, la nombraremos y procederemos a asociarle un tipo de dato. Una vez configuradas las salidas, regresaremos a la sección Script y editaremos el script. Bien, ahora haremos la implementación del método pre-execute. Como primer paso tendremos la declaración de 3 variables: el archivo de tipo string, fecha y usuario. En el método pre-execute asignaremos un valor a dichas variables. Como podemos ver acá, la variable usuario recibirá el valor que tenga la variable username, que como recordarán fue seleccionada previamente entre las variables de solo lectura. De igual forma la fecha con el container start time y el archivo con el nombre del archivo. Acá también haremos la implementación del método create new output rows. Esto será equivalente como a generar la nueva salida por el archivo procesado, y acá diremos que generaremos una nueva row y le asignaremos los valores que asignamos a las variables: el nombre del archivo, que está contenido en la variable archivo, el usuario en la variable usuario y fecha en la variable fecha.
Bueno, terminado esto, nos resta irnos a la opción View y seleccionar la opción View acá descrita. Como les mencionaba, el proyecto ya está construido, por lo cual no seleccionaremos la opción. Cerramos la ventana y nos resta darle OK. Bien, ahora configuraremos el componente Flat File Destination. Damos Edit y tendremos la siguiente ventana. En el Connection Manager estableceremos la conexión al archivo al cual se escribirán los datos provenientes del script component. En este caso, nosotros ya tenemos creada la conexión archivo bitácora. Para crear una nueva conexión, únicamente seleccionamos la opción New. Nos preguntará qué tipo de archivo queremos escribir. Nosotros seleccionamos la opción delimitado y damos OK. En esta sección estableceremos un nombre para la conexión acá, y en la opción Browse seleccionaremos el archivo al cual se irán a escribir los datos. Damos Browse y aquí tenemos nuestro archivo que ya había sido escrito bitácora. Damos Open y indicaremos que la primera columna serán para el encabezado. Vamos acá, vamos a la sección Columns y como nuestro archivo ya tenía datos escritos de pruebas anteriores, podremos ver aquí las tres columnas: usuario, fecha y el nombre del archivo. Igual acá en Preview podremos ver las columnas. Vamos OK. Ya ha quedado establecida nuestra nueva conexión. Ahora acá en Mappings veremos cuál será la relación de la columna que viene entrando con las columnas que nosotros hemos seleccionado. En este caso es una relación de 1 a 1, usuario con usuario, fecha con fecha, nombre con nombre. Y damos OK. Ahora veremos la configuración del componente File System Task, que como recordarán es el componente que nos permite hacer la transferencia de un archivo entre carpetas al mismo tiempo que renombramos al mismo. Lo editamos y veremos las secciones generales. El Source Connection nos indica la conexión de origen del archivo. En este caso, ya como habíamos explicado anteriormente, utilizaremos la conexión. La operación, como vemos acá, tenemos una serie de opciones como copiar el directorio, copiar archivo, crear directorio, entre otras, pero la que seleccionaremos es la opción Rename File. Esta opción nos permite renombrar el archivo al mismo tiempo que lo movemos de ubicación. En la sección Destination Connection indicaremos cuál será el destino del nuevo archivo. En este caso debemos indicar como true el apartado isDestinationPath_variable. Con esto indicamos que el path del archivo está guardado en una de las variables que nosotros creamos. En este caso es la variable nuevos, que como recordarán es la conformación de múltiples variables en las que entran el path de la nueva carpeta conjuntamente con la cadena cambiada procesados más el nombre del archivo original. Ahora seleccionamos OK. Por último explicaremos el FTP Task, que nos servirá para publicar el archivo de bitácora al servidor FTP, al sitio del servidor FTP. Damos Edit. Como podemos ver, en FTP Connections ya tenemos una conexión realizada, pero vamos a realizar otra. De manera de ejemplo, le vamos como server name es localhost, el puerto es 21 y el username es Maruca. ¿Okay? No tenemos contraseña. Vamos a probar la conexión y vemos que la conexión ha sido un éxito. ¿Okay? Luego en File Transfer
le vamos a dar que si queremos que se escriba, se sobrescriba el archivo de destino, le damos true. Aquí en Remote Path podemos ver que la carpeta que compartimos fue bitácora. Okay. Luego también la operación que tenemos es enviar archivos. Okay. Y lo que vamos a mandar es bitácora.txt. En expresiones no tenemos ninguna expresión y solo con esto ya tenemos funcionando nuestro servidor FTP. Okay. Explicación práctica. Ahora realizaremos la corrida de nuestro proyecto para revisar su funcionamiento. Por último, explicaremos el funcionamiento de la práctica y como podemos ver, aquí estamos en el proyecto de integración y solo les voy a explicar unos pequeños cambios que le hicimos. A los data flows les agregamos a cada componente un data viewer, como podemos ver aquí, edit data viewers, le dimos add, ok, y esto para cada uno de los componentes, tanto para el data flow de la unión de la información como para el data flow de la bitácora. También tenemos nuestro web service aquí, al que le daremos play. Como podemos ver, aquí ya está levantado. También podemos ver los archivos de texto que serán tomados para procesarlos, la carpeta destino a donde se moverán y se les cambiará el nombre cuando ya estén procesados, que en este momento no tiene nada, y la bitácora donde no hay ningún dato más que la cabecera. Okay. También el servidor FTP, donde podremos ver la bitácora. Ahora mismo podemos ver la bitácora poniendo el nombre del usuario y la contraseña. Bueno, vamos a iniciar con la corrida de nuestro proyecto de integration. Vamos a ver primeramente la unión de la información y vamos a darle play. Como podemos ver, el primer componente nos ha desplegado la lectura del primer archivo, el cual contenía 13 registros y traía el nombre, el curso y la nota. Continuamos. Como vemos aquí, a los datos que ya traíamos se nos ha sumado una nueva columna que se llama result. Esta viene de la consulta de nuestro web service, al cual le mandamos la nota y él nos contesta con reprobado o aprobado según sea el caso. Continuamos. Como vemos aquí, tenemos campos repetidos. Tenemos nombre, curso, nota y el resultado, y tenemos una copia de los mismos. La diferencia que radica en ellos es de que las copias ya tienen un tipo de dato definido, mientras que los datos que traíamos no lo tenían. Esto nos servirá para que posteriormente puedan ser ingresados en la base de datos. Continuamos. Bien, lo que vemos aquí es resultado del componente match 75%, en el cual teníamos la data que venía de los componentes anteriores y la comparativa contra el nombre que teníamos guardado en la base de datos. Como pueden ver, solamente requerimos del carnet y del nombre con el cual hacemos el match contra el dato que viene ingresando. De derivado de esto se genera el campo similarity. Como podemos ver, todo está en 1. Esto nos indica que tanto el nombre de la base de datos con el nombre que venía hizo un match perfecto, significando esto 100% de similaridad. Continuamos. Y ahora ya podemos ver que en nuestro SQL ya tenemos datos ingresados. Vamos a alumno analítico y
seleccionamos. Como podemos ver, ya en nuestra tabla existen 13 datos ingresados, que fueron los que se leyeron del archivo. Como podemos ver, el último output que nos dio es este, y este se encuentra en el data flow, aquí en la bitácora, y lo que hace es de que del script component, como habíamos visto, están los tres campos. Uno guarda el usuario, el sistema usuario, la variable sistema usuario, ¿verdad? El otro guarda la fecha, y el otro guarda el nombre que habíamos guardado en nuestra variable donde estaba el full path del nombre del archivo. Todo esto se va a ir a escribir a un flat file destination, que es la bitácora, ¿verdad? Y al darle play se va a hacer para todos los archivos. En este momento están los archivos, todavía no están procesados, pero cuando le demos play vamos a poder notar cómo se pasan a la carpeta de procesados y se les cambia el nombre. Play. Como podemos ver, ya hizo el primero. Y en la carpeta destino se puede ver que ya lo procesó, procesado notas 1. Y en la carpeta de donde están los archivos de texto ya no hay nada. Además, si miramos en la bitácora, no se puede acceder porque todavía se está escribiendo. Al darle play ya podemos ver que se hace todo el loop. Aquí podemos ver que ya se hizo el archivo número 2. Le damos play de nuevo y terminaron de hacerse los 3 archivos. Y en la carpeta de origen ya no hay ningún archivo y todos están procesados. Ahora sí podemos ver la bitácora. Como podemos ver, aquí está ya los 3 archivos procesados y los 3 campos: usuario, fecha y el nombre del archivo, que sería el full path. Ahora vamos a ver aquí estamos en el servidor FTP, donde se encuentran los 3 archivos. Aquí está, como podemos ver, seguimos en la bitácora. Vamos a ver la nueva bitácora. Como podemos ver, aquí está la nueva bitácora ya con en la fecha de este día. Bueno, ahora vamos al SQL y vamos a ver los archivos. En este momento hay 42 archivos, 42 registros. Deberían de haber más. No, aquí hay 67, justamente. Como podemos ver, están los 67 datos que existen en los archivos, los datos que son en los archivos. Y al darle play aquí podemos ver que se terminó exitosamente. Bueno, ya solo lo quitamos y el proyecto ha sido corrido exitosamente. Muchas gracias. Esta ha sido nuestra presentación de la práctica número 2 del seminario de Sistema 2. Recomendaciones: si se utiliza .NET para realizar los web services,
se recomienda tener ambos proyectos corriendo o construir el proyecto del web service antes de correr el proyecto de integración. Para un mejor control del flujo de la información entre los componentes del proyecto de integración, recomendamos el uso de Data Viewers en los Data Flow para facilitar esta tarea. Si se desea llamar a un web service dentro de un Data Flow, se recomienda el uso de un script component para realizar la misma tarea que un web service task.